En lo más profundo de las montañas de Navarra, entre senderos que ya no figuran en ningún mapa moderno, existe un camino que los lugareños prefieren no nombrar. Lo llaman simplemente el Paso del Silencio. Dicen que al recorrerlo, ni los pájaros cantan ni el viento se atreve a soplar. En el centro de ese paraje se levantan las ruinas ennegrecidas de un antiguo monasterio benedictino, olvidado por la historia y devorado por la maleza. Lo extraño es que nadie recuerda cuándo fue fundado, ni por qué desapareció de los registros eclesiásticos. Solo sobreviven rumores y todos coinciden en una advertencia. Ese lugar no rezaba a Dios. Según las pocas crónicas que escaparon a la censura, el monasterio de San Viator fue construido en el siglo XIII por una orden religiosa poco común, conocida como los Custodios del Cuerpo. Su lema, grabado en piedra en la entrada principal, decía: «El espíritu se alimenta del sacrificio». Durante siglos se creyó que era una metáfora sobre la penitencia, pero los documentos hallados después de su abandono sugieren otra interpretación, mucho más siniestra. Los aldeanos de los valles cercanos contaban que cada invierno desaparecían viajeros, pastores y mendigos. Algunos se perdían en las tormentas de nieve, otros simplemente no volvían. La iglesia local culpaba al frío o a los lobos, pero los relatos coincidían en algo. En las noches más gélidas, el monasterio emitía un resplandor rojizo, como si en su interior ardiera un fuego que nunca se apagaba. A veces, incluso se escuchaban cánticos graves que resonaban entre las montañas, acompañados por un tambor lento, casi humano. En 1879, un sacerdote enviado desde Roma, el padre Gabriel de Loria, fue asignado a investigar los rumores. Llegó con la convicción de que se trataba de supersticiones campesinas, pero apenas pisó el valle, comenzó a sentir que algo en el aire no era normal. Los árboles parecían torcidos hacia el monasterio, como si una fuerza invisible los inclinara. Las aves evitaban volar sobre el techo, y el suelo exhalaba un olor metálico, denso, como si la tierra hubiese absorbido algo que no debía. El padre Gabriel escribió un diario durante su estancia. En una de sus primeras entradas anotó: «El silencio aquí pesa más que el pecado. No sé si el monasterio reza o respira». Durante los primeros días inspeccionó las ruinas exteriores, donde encontró símbolos tallados que no correspondían a la iconografía cristiana. Había círculos concéntricos con figuras humanas en posición de oración, pero sin rostros. En el centro de cada grabado, una inscripción repetía la misma palabra: Corpus. Una noche, mientras oraba en la capilla principal, escuchó un sonido leve detrás del altar. Al acercarse, descubrió una rejilla de hierro oxidado que descendía hacia una cripta. El aire que salía de allí era cálido, húmedo y olía a incienso mezclado con algo más, algo que él describió como la fragancia del ayuno roto. Al bajar con una lámpara de aceite, vio que las paredes estaban cubiertas de frescos pintados con sangre seca, representando monjes de rodillas ante un cuerpo humano tendido sobre una mesa, como si fuera una ofrenda. Cuando volvió al pueblo, intentó contar lo que había visto, pero nadie quiso escucharlo. Los ancianos le dijeron que los monjes de San Viator no habían desaparecido, que simplemente se convirtieron en parte del lugar. El padre Gabriel regresó al monasterio al amanecer siguiente, decidido a recopilar pruebas. Nunca volvió a ser visto. Su diario fue encontrado años después en la sacristía del pueblo, ennegrecido por la humedad. La última frase que escribió estaba incompleta. Ellos no comen pan, ellos comen fe. Y la fe tiene cuerpo. Desde entonces, el monasterio fue sellado por orden del obispado y eliminado de los registros, pero los pastores juran que en las noches frías aún se escucha el tambor en la distancia, y que si uno se acerca demasiado, el eco de los cánticos lo guía hasta una puerta que ya no debería existir. Dicen que dentro el fuego sigue encendido, que alguien o algo aún espera la próxima oración. Con el paso de los siglos, el nombre del monasterio de San Viator fue borrado de los registros oficiales, pero su sombra siguió presente en las historias que los ancianos contaban junto al fuego. Decían que la orden que lo habitaba, los llamados Custodios del Cuerpo, había nacido durante una hambruna devastadora en el norte de Navarra. La gente moría por decenas, y los monjes, aislados en lo alto de la montaña, comenzaron a ver el hambre como una forma de penitencia. Sin embargo, algo cambió cuando uno de ellos, el prior Hermenegildo, afirmó haber tenido una visión divina, un ángel cubierto de luz que le reveló un secreto: el camino para que el cuerpo nutra al alma y el alma alimente al cuerpo. Bajo esa revelación, los monjes iniciaron un ritual al que llamaban el banquete del espíritu. Según sus escritos, consistía en ofrecer parte de sí mismos como sacrificio de fe. Los textos hallados en los archivos del obispado de Pamplona describen oraciones confusas que mezclaban el latín con lenguas desconocidas. Lo inquietante es que, entre líneas, se mencionan cuerpos sin nombre traídos por el viento del valle y un alimento sagrado que restaura la pureza. No se trataba de una metáfora. Con el tiempo, los monjes comenzaron a tener apariciones colectivas.
Todos afirmaban ver al mismo ser, una figura encapuchada sin rostro, que se presentaba durante las vigilias nocturnas. Decían que hablaba sin palabras, directamente en la mente, y que exigía devoción absoluta. Las crónicas de un hermano llamado Fray Lucas mencionan que aquel ente prometía prolongar sus vidas a cambio de una ofrenda continua. En su diario escribió: «Comemos lo que Dios deja atrás, y eso nos acerca más a Él». Los aldeanos comenzaron a notar que los monjes ya no envejecían. Sus rostros se mantenían pálidos pero intactos, y sus túnicas nunca parecían desgastarse. Algunos afirmaban haberlos visto caminando por el bosque en procesión, en plena noche, portando antorchas y cantando en un idioma sin vocales. Los más valientes intentaron seguirlos, pero los senderos siempre se torcían de forma inexplicable, como si el bosque mismo los rechazara. Años después, cuando un grupo de cazadores subió a las montañas, encontró las puertas del monasterio abiertas y el interior cubierto de cera derretida, como si todo el edificio hubiese sido escenario de una vigilia interminable. En el altar descansaba un cáliz enorme tallado en piedra negra. Dentro, una sustancia rojiza aún humeaba. Alrededor del cáliz, 7 figuras estaban arrodilladas en círculo, inmóviles, con las manos entrelazadas y los rostros ocultos por capuchas. Uno de los cazadores, aterrorizado, intentó tocarlas, pero al hacerlo, los cuerpos se desmoronaron en polvo, dejando solo los hábitos vacíos. El hallazgo fue reportado al obispo, que ordenó sellar el lugar y trasladar el cáliz a la catedral de Pamplona. Sin embargo, el transporte nunca llegó. Los soldados encargados de escoltarlo desaparecieron en la niebla del amanecer, y cuando sus caballos fueron hallados, las sillas estaban vacías y las marcas en el suelo parecían arrastradas hacia una dirección: la montaña. Durante las décadas siguientes, el monasterio se convirtió en tema prohibido. Nadie subía allí. Pero los peregrinos que pasaban cerca decían que en ciertas noches el cáliz volvía a brillar desde las ruinas, como si un fuego interno lo encendiera. Los pocos testigos que se atrevieron a acercarse afirmaron que el aire se volvía espeso, y que podían escuchar murmullos en latín antiguo repitiendo una frase: «Corpus vivit, anima satiatur». El cuerpo vive, el alma se sacia. Algunos investigadores modernos sostienen que los monjes practicaban un tipo extremo de misticismo corporal, donde la comunión se llevaba al límite de lo prohibido. Otros creen que lo que adoraban no era una figura divina, sino una entidad ancestral que habitaba bajo el monasterio, alimentándose de la devoción humana. Lo cierto es que, desde la desaparición de los custodios, las raíces de los árboles cercanos al lugar crecen hacia adentro, no hacia afuera, como si buscaran algo bajo la tierra. El padre Gabriel de Loria fue el último en intentar documentar esos restos. Su diario, analizado por expertos, mostraba manchas de una sustancia orgánica que aún hoy nadie ha logrado identificar. En su última anotación legible escribió: «El hambre no viene de ellos, viene del suelo». Durante más de un siglo, las ruinas de San Viator permanecieron selladas, cubiertas de musgo y silencio, pero a comienzos del año 2001, un grupo de arqueólogos universitarios obtuvo permiso del obispado para realizar un estudio histórico del lugar. La propuesta era simple: documentar las estructuras, recopilar fragmentos y confirmar la existencia de la orden. Nadie imaginaba que aquel proyecto abriría algo que había permanecido dormido. El equipo estaba formado por 5 personas: el profesor Eguía, especialista en simbología medieval, la doctora Celia Márquez, arqueóloga forense, 2 estudiantes voluntarios y un técnico en radiografía subterránea. Su llegada fue registrada en video. En las primeras imágenes se observa el monasterio cubierto por una neblina espesa, las columnas partidas y la fachada principal cubierta de líquenes que parecían formar rostros. El profesor Eguía comentó entre risas que el aire tenía demasiado peso para un sitio vacío. Esa frase se volvería profética. Las primeras jornadas transcurrieron sin incidentes. Hallaron vasijas, fragmentos de vitrales y restos de pergaminos ilegibles. Pero en la cuarta noche, mientras analizaban los cimientos, el técnico detectó una cavidad subterránea bajo el altar principal. Celia insistió en abrir una pequeña entrada para inspeccionar, aunque el permiso no contemplaba excavaciones profundas. Al romper la losa, un calor húmedo emergió como un aliento contenido. Las cámaras térmicas registraron un aumento repentino de temperatura y una vibración leve en el suelo. Algunos lo atribuyeron al desplazamiento del aire, hasta que los relojes digitales comenzaron a fallar al mismo tiempo. Al descender por el túnel, encontraron una cámara circular iluminada por un resplandor rojizo proveniente del suelo. Allí, sobre una mesa de piedra, descansaba el cáliz negro que debía haber sido trasladado más de un siglo atrás. No tenía polvo, no mostraba desgaste. Celia relató en su diario que el interior del cáliz parecía lleno de un líquido que respiraba. Las grabaciones de audio, recuperadas años después, registran un sonido de fondo rítmico, similar a un pulso humano. El profesor Eguía, fascinado, leyó en voz alta la inscripción grabada en la base:
Corpus Vivit, Anima Satyātur. En ese momento, las luces del equipo comenzaron a titilar. El aire se volvió espeso y el olor metálico que describió el padre Gabriel en el siglo XIX reapareció. Una de las cámaras captó una figura borrosa al fondo de la sala, inmóvil, con una túnica gris y el rostro cubierto. Celia juró haber escuchado un susurro en latín que repetía su nombre. Los registros muestran que el equipo intentó subir, pero el túnel se había cerrado parcialmente. Tardaron más de 2 horas en salir. Al regresar al campamento, notaron que los relojes marcaban una hora diferente en cada dispositivo, con variaciones de hasta 3 días. Las brújulas giraban sin control y los animales del valle habían desaparecido. El profesor Eguía intentó contactar con las autoridades, pero la señal de radio solo emitía un zumbido constante, similar a una respiración. Esa misma noche, uno de los estudiantes, Daniel, comenzó a murmurar oraciones en un idioma que ninguno reconoció. Al amanecer, su tienda estaba vacía y su ropa doblada junto a la entrada del monasterio. 3 días después, el grupo fue rescatado por un equipo de montaña alertado por la universidad. Solo Celia fue hallada con vida. Estaba en estado de shock, deshidratada y cubierta de ceniza. No recordaba cómo había escapado. Los rescatistas reportaron que en el interior del monasterio todo estaba perfectamente ordenado, sin señales de excavación, como si el lugar hubiese vuelto a su forma original. Los instrumentos del equipo aparecieron dentro del cáliz, corroídos y deformes. Las autoridades cerraron el caso por accidente de montaña. Sin embargo, las grabaciones fueron filtradas en 2005 por un técnico que participó en la revisión del material. En uno de los videos, justo antes de que la cámara caiga al suelo, se puede ver una sombra alargada que se desliza por la pared, con un movimiento demasiado fluido para ser humano. En el audio, una voz grave pronuncia una frase en latín, que los expertos tradujeron como «La fe vuelve a tener cuerpo». Desde entonces, nadie ha vuelto oficialmente al monasterio. El gobierno local valló la zona y declaró el área como inestable por riesgo geológico. Pero los excursionistas aseguran que, desde 2010, el resplandor rojo volvió a verse entre los árboles, más intenso que nunca. Los animales que cruzan por esa región aparecen días después, desorientados, con los ojos cubiertos de una fina capa blanquecina. La doctora Celia Márquez jamás volvió a hablar públicamente del tema. En su declaración final, solo escribió una frase en su cuaderno de campo: «No excavamos una ruina, despertamos una oración». Tras el rescate de la doctora Márquez, los archivos del proyecto Sambiator fueron sellados por la universidad. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, varios estudiantes descargaron copias de las grabaciones y fotografías. Esos archivos comenzaron a circular discretamente en foros de internet dedicados a lo paranormal, despertando el interés de investigadores independientes. La mayoría creía que se trataba de un montaje, hasta que empezaron a surgir coincidencias inquietantes. Uno de los primeros en notar algo extraño fue un periodista local, Ernesto Rivas. En 2006 publicó un artículo titulado «El valle donde la fe respira», donde mostraba imágenes del cáliz y fragmentos del diario de Celia Márquez. Días después, Rivas fue hallado inconsciente en su oficina, con quemaduras leves en las manos, como si hubiera sostenido un objeto extremadamente caliente. El archivo digital de su artículo apareció distorsionado, y en el fondo de una de las imágenes se distinguía la silueta de un monje encapuchado. Cuando los técnicos revisaron los metadatos, descubrieron que la foto había sido tomada a las 3 de la madrugada, hora en la que el periodista ya estaba hospitalizado. A partir de entonces, comenzaron a registrarse eventos extraños en torno a los objetos recuperados del monasterio. En el laboratorio donde se analizaban los restos, las cámaras de seguridad mostraban sombras fugaces que cruzaban las paredes. Las luces fallaban a la misma hora cada noche. 3:11 am. Los guardias reportaron escuchar rezos en un idioma que describieron como sin respiración, una especie de susurro constante que parecía provenir del suelo. El caso llamó la atención del Vaticano, que envió discretamente a un investigador teológico, Monseñor Valenti, para evaluar el fenómeno. En su informe confidencial, más tarde filtrado a la prensa, escribió: «El mal de Sambiator no proviene de una posesión, es una reactivación. El lugar despierta cuando se lo recuerda». Según él, el monasterio había sido construido sobre un antiguo santuario celta dedicado a una deidad asociada al ciclo de la vida y la carne. Los monjes, sin saberlo, habrían canalizado esa energía bajo la forma de un culto de devoción extrema. Mientras tanto, en la ciudad de Pamplona, varios estudiantes del equipo original comenzaron a sufrir episodios de pérdida de conciencia. Uno de ellos, según los registros médicos, despertó recitando frases en latín arcaico con una voz diferente. Ninguno de los afectados recordaba haber visto las grabaciones del monasterio, pero todos presentaban la misma marca en el pecho, un círculo rodeado de 7 líneas, idéntico a los símbolos hallados en las paredes de Sambiator.
El profesor Eguía, desaparecido desde la expedición, fue visto por última vez en un monasterio abandonado del sur de Francia. Un video grabado por turistas muestra a un hombre con su mismo aspecto, vistiendo una túnica gris y caminando en silencio hacia un bosque. Las autoridades nunca pudieron confirmar su identidad. Celia Márquez, al enterarse de la noticia, afirmó que había soñado con él la noche anterior, de pie frente al cáliz, repitiendo la misma frase una y otra vez. El cuerpo es oración, el alma es banquete. A mediados de 2008, un grupo de exploradores urbanos subió hasta las ruinas de San Viator, guiados por coordenadas filtradas en línea. Su grabación dura apenas 11 minutos. En ella se observa el interior del monasterio iluminado por una luz roja constante, como si alguien hubiese encendido una llama invisible. En el minuto 8, la cámara gira bruscamente hacia el suelo, y se escuchan voces masculinas repitiendo una letanía profunda. El video termina con un suspiro y un sonido húmedo, similar al de un corazón latiendo. Ninguno de los exploradores regresó. Después de aquel incidente, las autoridades clausuraron definitivamente la zona. Sin embargo, el eco ya se había propagado. En distintas partes del país comenzaron a reportarse apariciones de túnicas grises colgadas en iglesias abandonadas, cálices de piedra negra enterrados en cementerios y figuras encapuchadas observando desde las colinas. Los medios lo llamaron el renacer de los custodios. En 2012, la diócesis local emitió un comunicado advirtiendo que toda referencia a San Viator debía ser considerada blasfema. Curiosamente, ese mismo año, una serie de incendios inexplicables destruyó 3 bibliotecas eclesiásticas en Navarra. Los investigadores encontraron en las cenizas fragmentos de pergaminos con la misma inscripción grabada en piedra en el monasterio. El espíritu se alimenta del sacrificio. Lo más perturbador ocurrió después. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a reportar un fenómeno extraño. La niebla del valle adquiría un tono rojizo al anochecer, y en medio de ella se escuchaba un canto coral que se acercaba y se alejaba lentamente como si el monasterio respirara de nuevo. Nadie sabe de dónde proviene el sonido, pero los testigos coinciden en que, al escucharlo, el cuerpo siente hambre, aunque no de comida. Durante años, la doctora Celia Márquez intentó rehacer su vida lejos de Navarra. Se mudó al sur de España, cambió de nombre y evitó cualquier contacto con instituciones religiosas. Pero el pasado no había terminado con ella. En 2018, los vecinos de su edificio comenzaron a escuchar cantos en la madrugada. Decían que provenían de su departamento, aunque Celia vivía sola. Cuando la policía ingresó tras varios reportes de ruido, encontraron las paredes cubiertas con símbolos circulares pintados con algo oscuro. En el suelo, un cáliz de piedra negra. No había señales de violencia, solo una nota escrita con trazo tembloroso. El eco nunca se fue, solo estaba esperando que lo recordáramos. Semanas después, un equipo de investigación paranormal, motivado por los rumores, decidió volver a las ruinas de San Viator. Llevaban drones, cámaras térmicas y detectores de movimiento. Su intención era grabar un documental y demostrar que las historias eran pura leyenda. El video fue transmitido en directo durante 40 minutos en una plataforma de streaming. Al principio todo parecía normal. Un edificio en ruinas, silencio absoluto, viento constante. Pero en el minuto 32, las cámaras captaron algo imposible. Las paredes comenzaron a humedecerse, exhalando un vapor rojizo que cubrió el lente. En el audio se escuchó una voz femenina susurrando una frase que los espectadores reconocieron de inmediato. Era la voz de Celia Márquez, repitiendo: "El cuerpo es oración, el alma es banquete". Los drones perdieron señal y cayeron al suelo. La transmisión se interrumpió con un último fotograma. Un grupo de figuras encapuchadas rodeando el cáliz, moviéndose al ritmo de un corazón. Cuando un equipo de rescate llegó al lugar al día siguiente, no halló rastro de los investigadores, pero el cáliz había cambiado. Ahora estaba lleno. El líquido en su interior reflejaba los rostros de los ausentes y en su superficie flotaba un papel con una frase escrita en latín: Corpus vivit. El fuego interno del monasterio había vuelto a encenderse. Los aldeanos aseguran que, desde entonces, la montaña tiene un nuevo resplandor. Cada tanto, una luz roja se eleva en el horizonte y desaparece entre las nubes. Algunos turistas curiosos intentan acercarse, pero sus brújulas fallan antes de llegar. Otros aseguran escuchar campanas a medianoche, aunque no hay templos activos en kilómetros a la redonda. Y cada año, en la misma fecha de la expedición original, alguien deja flores en la entrada del Paso del Silencio. Nadie sabe quién es, pero todos lo llaman el último custodio. Hoy, el monasterio de San Viator no figura en ningún mapa. Las autoridades prohíben su acceso, y los pocos que han intentado explorarlo nunca regresaron. Sin embargo, los que viven en los valles juran que, cuando el viento sopla desde el norte, puede oírse el canto de aquellos monjes que aún rezan bajo la tierra, esperando su próxima ofrenda. Un canto que no pide perdón,
sino alimento. Quizás el verdadero horror no sea lo que ocurrió en San Viator, sino lo que despertó en quienes lo recuerdan. Porque hay historias que no deben contarse y oraciones que no deben pronunciarse. Pero si llegaste hasta aquí, ya formas parte de quienes las escucharon, y eso significa que el eco te encontró. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like para seguir explorando los secretos más oscuros del mundo y activar la campanita, porque el próximo relato puede ser incluso más interesante que este. Y recuerda, no todo lo que se construyó para rezar fue hecho para Dios. Hasta la próxima.